Buenas, estimados contertulios. Bueno, este video va dedicado a I Got Question, pero obviamente cualquiera interesado lo puede ver, lo puede criticar y puede comentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque I Got Question pensaba o piensa que las órbitas eran inestables. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier cambio de velocidad, por mínimo que sea, un satélite puede o irse hacia el exterior haciendo espirales o irse hacia el centro de fuerzas haciendo espirales. Entonces, para I Got Question, una órbita era un equilibrio inestable, ¿ya? Inestable. Y al parecer I Got Question solamente tenía pensado que habían órbitas circulares, no tenía planteado órbitas de otro tipo. Porque cuando planteamos órbitas de otro tipo, se evidencia claramente que eso de equilibrio inestable no es así, ¿ya? Y la explicación más profunda de por qué las órbitas que tenemos son estables, ¿ya? Obviamente hay órbitas inestables, o mejor dicho, órbitas abiertas como la parábola y la hipérbola, pero hay órbitas estables, eh, por ejemplo como la elipse y la órbita circular, ¿ya? En general las elipses, ¿ya? Eh, el fundamento es la forma de la fuerza que genera esa órbita. Sabemos que la fuerza que genera la órbita en nuestro universo es la gravedad, y cuya forma la plantea Isaac Newton en su ley de gravitación universal, y establece que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. El hecho de que sea al cuadrado y no otro número hace que las órbitas que tenemos son cónicas, o sea que son órbitas circulares, elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Entonces hay un rango de órbitas estables como la órbita circular y la órbita elíptica, por el simple hecho de que aparezca un 2 en esa fórmula en el denominador. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en vez de 2 hubiera sido un 3 o un 4 o un 5 y así? En ese caso sí que habrían órbitas inestables y que se generarían espirales, como piensa algo. Entonces en dos videos más creo yo, voy a fundamentar de cómo, a partir de qué fuerza se necesita para generar órbitas espirales. O al revés, si tengo un tipo de fuerza, qué tipo de órbita sería. Y por eso necesitamos este video como base, ¿ya? Y, y no se asusten por el tema de las ecuaciones, que si no se entiende, lo importante es lo que yo voy relatando. Porque si entienden lo que yo voy relatando, incluso pueden entender las ecuaciones, ¿ya? Bueno, aquí tengo un sistema coordenado XY en un plano, y aquí tengo una parte de una trayectoria que la dibujé así para dar a entender que es algo general, ¿ya? Para darle generalidad al análisis, ¿ya? Y obviamente para enfatizar de que esto no tiene por qué ser un círculo, no tiene por qué ser una elipse, y así, ¿ya? Tengo una partícula ahí, por ejemplo, en un instante de tiempo. Yo esa partícula la puedo definir con un vector posición, y un ángulo θ, ¿ya? Con estas dos cantidades yo puedo definir dónde está la partícula, ¿ya? Obviamente si solamente me quedo con el vector posición, no lo tengo definido porque puede que esté a 5 kilómetros, pero ¿dónde? Aquí, 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 aquí. Entonces no queda definido. Y si me quedo solamente con el ángulo, tampoco queda definido, porque puedo saber cuánto es el ángulo, pero me falta saber a qué distancia está. Entonces por eso que tanto con r y θ, con estas dos cantidades, yo tengo definido el punto. Y tanto θ como r van a variar en el tiempo, ¿ya? Ahora, para poder dejar bien claro las componentes del vector posición, la velocidad y la aceleración, tengo que definir estos vectores unitarios. Se define un vector unitario r
que tiene la misma dirección que R, pero sentido hacia afuera. Se define así. Lo podría haber definido hacia adentro, pero por convención se define hacia afuera. Hacia afuera positivo. El θ es un vector unitario perpendicular a R y cuyo sentido es antihorario. ¿Ya? Entonces, si defino estos vectores unitarios así, ya puedo entonces dejar claro cuál va a ser la componente radial y en θ del vector posición, la velocidad y la aceleración. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en este caso, en ese punto, la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Y en este punto como que le dibujé la curva casi vertical, entonces la velocidad sería un vector vertical. ¿Ya? Y se dan cuenta, aquí el vector velocidad no es perpendicular al vector posición. Entonces por eso que este esquema lo hice súper general, para dar a entender que no siempre la velocidad va a ser perpendicular al vector posición, no siempre la trayectoria va a ser circular, y así. Este caso sería un caso particular, y que es lo que tenía en mente I Got Question, que así siempre en las órbitas de los cuerpos celestes. ¿Ya? En este caso en particular, el vector posición siempre va a ser perpendicular a la velocidad. En este caso en particular, la magnitud del vector posición siempre es el mismo. Y en este caso particular, el vector velocidad tiene solamente componente en θ, no radial. ¿Ya? En este caso, este vector velocidad tiene una componente radial, porque está un poquito inclinada la velocidad, entonces tiene una componente... el vector velocidad está más o menos así, entonces tiene una componente más o menos de radial y una componente tangencial. En este caso, como la velocidad es perpendicular a R, solamente tiene componente en θ. ¿Ya? Ahora, ¿cómo poder relacionar las fuerzas con el movimiento? Con la segunda ley de Newton. Ya la segunda ley de Newton es la segunda ley de sus tres leyes de la mecánica. ¿Ya? Y establece la relación entre fuerza y aceleración. Lo que aquí está diciendo Newton con su ley es que si yo tengo una fuerza neta, tengo que un cierto valor, sí o sí voy a tener una aceleración en la misma dirección y sentido que de la fuerza neta. O al revés, si yo sé que la partícula tiene una aceleración en esa dirección, en ese sentido, sí o sí tiene que haber una fuerza neta en esa dirección y en ese sentido. Y la magnitud de esa fuerza es la masa por la aceleración. ¿Ya? Eso es lo que dice la segunda ley y se aplica en marcos de referencias inerciales, o sea, aquellos sistemas de referencia que tienen velocidad constante. ¿Ya? Ahora, no conozco ni la fuerza, de hecho es lo que quiero conocer, ¿ya? Y tampoco conozco la aceleración. Pero, en general, dando las máximas libertades posibles, se puede demostrar que la aceleración en coordenadas polares, o sea, en componente radial y en θ, es esta expresión. Esta de aquí es la componente radial, ¿ya? La componente radial, y esta de aquí es la componente perpendicular a la componente radial, o sea, en θ. ¿Ya? Aquí tengo R2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la aceleración en R. O sea, cómo varía la magnitud de esta R así, ¿ya? En esa dirección. Porque en general, esta partícula se va moviendo por una trayectoria donde R puede aumentar y puede disminuir con el tiempo. Entonces, el R en general tiene que poder cambiar su magnitud. Y cómo cambia la aceleración en esta dirección es lo que se conoce como R2 puntos. ¿Ya? Bueno, R es R, θ punto es la velocidad angular, que también en general puede variar con el tiempo. Entonces, aquí tengo R2 punto menos R por θ punto al cuadrado. Este menos R por θ punto al cuadrado es lo que conocemos como aceleración centrípeta. Esto es la aceleración centrípeta. Y como se dan cuenta, tiene signo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que vas en sentido contrario al R. Tiene la dirección radial, tiene esta dirección radial, pero con sentido contrario al R positivo. El R positivo está definido hacia afuera, entonces la aceleración centrípeta va hacia adentro. Entonces la suma entre la aceleración radial, por el hecho de que R puede variar en esa dirección, menos la aceleración centrípeta, me da entonces la aceleración total en esa componente radial. ¿Ya?
La aceleración en θ, en esa dirección, sería así: 2r punto por θ punto más r por θ 2 puntos. R punto es la velocidad radial, o sea, como este r varía, puede variar en esa dirección, puede tener una velocidad en esa dirección, ¿ya? Y si multiplico la velocidad por la velocidad angular por 2, hay ahí una cantidad que tiene que ver con la aceleración, que no tiene mucho, que no lo podría explicar de forma intuitiva, pero se demuestra que esta cantidad tiene que aparecer ahí. Más r por θ 2 puntos. θ 2 puntos es la aceleración angular, que obviamente puede variar con el tiempo, ¿ya? Entonces r por θ 2 puntos es la aceleración tangencial, o sea, la aceleración en θ. ¿Ya? Entonces toda esta cantidad va a ser la aceleración en la dirección perpendicular a r, y esta es la aceleración en r. Entonces la aceleración como vector de forma completa la puedo expresar así. Y aquí tengo todas las libertades posibles. Ahora, puede que varias cantidades sean cero dependiendo del tipo de órbita. Por ejemplo, la órbita circular, como r no varía con el tiempo, no tiene aceleración porque el r varía. Entonces esto es cero. Y solamente tiene aceleración centrípeta, que se trata de acá. Como r no varía, esto tampoco va a ser cero. Y como la velocidad angular es constante, no hay aceleración angular, entonces esto también va a ser cero. Y solamente queda que en el movimiento circular no hay aceleración en θ, y solamente hay aceleración radial, que es la centrípeta.